no está propiamente en los ejercicios, pero en la presentación que he querido hacer del misterio cristiano, Él es la tercera persona de Dios y por tanto importante por nuestra parte conocerla y tratarla pues como lo que es, como una persona divina. Muchos otros temas podríamos ir tratando, pero en el poco tiempo del que disponemos, y es un regalo de Dios, el haber podido estar estos días de retiro, de ejercicios, me parece que no puede faltar esta meditación sobre el Espíritu Santo. Ya Pablo VI, al concluir el Concilio Vaticano II, dijo que la Iglesia estaba llamada a vivir un nuevo Pentecostés. Y así ha sido. En el posconcilio, que ha habido de todo, pero ha habido especialmente una gran efusión del Espíritu Santo que ha hecho brotar carismas, movimientos, grupos, comunidades, realidades nuevas en la Iglesia. Realmente en el mundo del laicado el posconcilio ha sido un nuevo Pentecostés que estamos viviendo y disfrutando. Pero vayamos a contemplar quién es el Espíritu Santo, al que se le llama el gran desconocido, porque como que está ahí, humilde, silencioso, pero es eficaz, es el que lleva adelante la obra de nuestra santificación. En primer lugar, decir que el Espíritu Santo es una persona. No tenemos imágenes de Él y por eso nos es difícil hacernos idea. Nos es fácil hacernos idea del Padre. Todos tenemos experiencia de nuestro Padre, nuestros padres, y muchos de vosotros incluso la experiencia de paternidad o maternidad. Por tanto, la palabra Padre lo dice de manera inmediata. Todos tenemos la experiencia de lo que significa la palabra hijo, puesto que todos somos hijos. Pero cuando llegamos al Espíritu Santo, nos patinan las neuronas y como que se nos presenta en la revelación de múltiples maneras, en forma de paloma, como una brisa suave, como un viento recio, como una fuerza, un vigor, como un estímulo. Sí, todo eso son como efectos de la presencia y de la acción del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ante todo y sobre todo, es un tú. Es una persona divina con la que puedo tratar, con la que debo tratar. Y propiamente la vida cristiana consiste en ese trato habitual con el Espíritu Santo que nos lo ha enviado Jesucristo y que de su costado abierto, de ese corazón traspasado por la lanza, del que ha brotado sangre y agua, ha brotado el Espíritu Santo en ese mini Pentecostés de la cruz, aquel costado abierto sobre María y sobre Juan ha derramado el Espíritu Santo, que después vendrá a raudales el día de Pentecostés. Es una persona divina. Y es una persona divina con la que podemos y debemos tratar como tratamos con Dios Padre, o tratamos con Dios Hijo, o tratamos con Dios Espíritu Santo. Personas diferentes que viven la misma vida de Dios. Son una familia, pero cada uno de ellos tiene su tarea, su perfil, su personalidad. Para ver quién es el Espíritu Santo lo entendemos mejor qué hace. Y en el misterio de Dios, en la intimidad de Dios, el Espíritu Santo es el que une al Padre y al Hijo. Es el amor del Padre y del Hijo. Como que Dios Padre, que es eterno, como lo es el Hijo y como lo es el Espíritu Santo,
al mirarse en el espejo, por decir una imagen que podamos entender, se ve igualito a sí mismo. Esa es la imagen del Padre, que es el Hijo. Y al verse se ama y recibe la reciprocidad del amor. Ese es el Espíritu Santo, que no es algo pasajero, como lo es en nosotros, sino que es sustantivo, es una persona con un perfil propio. El Espíritu Santo es el abrazo del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es la luz con la que el Padre al mirarse se ve. Esta imagen es de San Basilio. Cuando nosotros por la mañana vamos al espejo, si no hay luz, ya podemos mirarnos al espejo todo lo que queramos, que no nos vemos y no nos podemos peinar. Pues algo así dice San Basilio, que es el teólogo del Espíritu Santo, que desembocará en el primer concilio de Constantinopla. El Espíritu Santo es como la luz en la que el Padre ve al Hijo y el Hijo ve al Padre. Y en Jesucristo, en la historia de la salvación, pues vemos qué ha hecho el Espíritu Santo. Y así entendemos cuál es su tarea. Desde el principio hay que decir que tiene una tarea como muy discreta, muy silenciosa. Cuando se habla del Espíritu Santo se habla de la humildad del Espíritu Santo, porque actúa pero no se le nombra o no se le nota. Se perciben sus frutos, pero esa relación con Él siempre ha de ser una relación que nosotros nos hacemos especialmente conscientes de ella para subrayarla. En Jesucristo, en esa humanidad santa que la persona del Verbo ha recibido en la encarnación, el Espíritu Santo ha sido el autor de aquel cuerpo santísimo engendrado en el seno de María Virgen. En el origen del misterio de la encarnación está el Espíritu Santo. Cuando María pregunta al ángel, el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te envolverá con su sombra. El Espíritu Santo es el que ha engendrado por sobreabundancia de vida el cuerpo de Cristo en el seno virginal de María. El Espíritu Santo es el que a Jesús en el bautismo del Jordán lo ha inundado. Entró Jesús en el agua y recibió esa plenitud del Espíritu Santo, que es el amor declarado del Padre. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Ese amor del Padre dicho al Hijo y al Hijo hecho carne es una efusión del Espíritu Santo que le llenó, le empapó de amor. Porque eso es el Espíritu, el amor del Padre y del Hijo. Y Jesucristo comunicó al agua este Espíritu Santo que nos ha llegado a nosotros en el bautismo. Orígenes tiene una imagen muy bonita que lo explica a mi juicio muy bien. Cuando tenemos una antorcha de fuego, si la metemos en el agua, se apaga. Pero en el caso del bautismo de Jesús, que era la antorcha vibrante, llena del Espíritu Santo, al entrar al agua, no solo no se apagó, sino que le transmitió al agua la capacidad de incendiar el mundo entero. El agua bautismal, el agua bendita, transmite el Espíritu Santo. Y eso lo ha hecho Jesucristo. Es la antorcha de fuego que al entrar en el agua le ha dado al agua la capacidad de incendiar, de transmitir el fuego del Espíritu Santo hasta el final de la historia. Es una imagen muy bonita, claro, porque se da uno cuenta cómo el agua es vivificante, es transmisor del Espíritu Santo en el bautismo de una manera muy clara.
Y después en el recordatorio continuo del bautismo, el agua bendita nos está recordando una efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Jesucristo, después del bautismo, va a su pueblo, a Nazaret, a la sinagoga, tomará el rollo del profeta Isaías y leerá el texto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a los cautivos de la libertad, etc. Jesús enrolla el libro y dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de escuchar. Se ha cumplido en Jesucristo aquella profecía y se ha cumplido en el bautismo del Jordán. Luego el Espíritu Santo es el que va a llevar a Jesús de un lado para otro. Le lleva a la misión, es el Espíritu Santo el que como que sale de la humanidad de Cristo para curar, para hablar con palabras de vida eterna. Es el Espíritu Santo el que les lleva a luchar contra Satanás en el desierto. Dice San Lucas, capítulo 4, al comienzo, el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado. Nosotros no debemos meternos en la tentación, sería temerario, pero cuando Dios nos mete en la prueba, en la dificultad, pues bueno, la tentación no es mala ni es pecado, sino que el Espíritu Santo nos lleva para sacarnos victoriosos, como ha hecho con Jesús. El Espíritu Santo le llena de júbilo. En un momento en el Evangelio aparece. Jesús, entonces, lleno del júbilo del Espíritu Santo, dijo, yo te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. O sea, el Espíritu Santo está ahí actuando en la humanidad de Cristo. Le lleva, le trae, le impulsa a la misión, le lleva a entregar la vida. Lo dice Jesús al comentar la pasión, la última cena. Con gran deseo he deseado. Ese deseo es el Espíritu Santo que le mueve el corazón. Y ese Espíritu Santo es el que lo va a abrasar en la cruz. El fuego divino que viene sobre la víctima en la cruz es el Espíritu Santo. Fijaos que mientras no hay fuego del cielo, la víctima, por muy buena y santa que sea, no es recibida. Recordemos aquel pasaje en que el profeta Elías hace una apuesta con los sacerdotes de Baal. Se había extendido tanto la idolatría que estaba y quedaba solo Elías. Y les planteó este reto a los sacerdotes de Baal. Era como una religión a la carta, permisiva, una religión fácil de acoger, de vivir. Esta tentación la ha tenido el hombre durante toda la historia, rebajar las exigencias de Dios para hacerlas domésticas, ¿no? Domesticar a Dios. Sin embargo, ha habido personas a lo largo de la historia, y aquí es el profeta Elías, en la antigüedad, el que ha mantenido la fidelidad al Dios único, el monoteísmo, y les planteó este reto. Poned un sacrificio sobre unas piedras y yo pondré otro sobre unas piedras, una víctima animal. Y los profetas de Baal estuvieron todo el día, incluso a mediodía, con el sol que achicharraba, nada. Aquella víctima no se quemó, no se abrasó. No era agradable a Dios. Sin embargo, al crepúsculo, cuando ya no había sol, Elías mandó incluso que lo mojaran, aquella víctima, e invocó a Dios. Y bajó fuego del cielo, que achicharró la víctima, la quemó.
con lo cual quiere decir que Dios acogía a aquella víctima. Este es un pasaje del Antiguo Testamento, Elías con los profetas de Baal, con lo cual se muestra que el Dios de Elías era el Dios verdadero, el que recibe la ofrenda, y un signo de que la recibe es el fuego del cielo que manda sobre la ofrenda, sobre la víctima. Y esta es la idea que la carta a los Hebreos dice de Jesús. Jesús en la cruz se ha ofrecido en virtud del Espíritu Eterno. O sea, el fuego del cielo que ha consumido esa víctima ha sido el Espíritu Santo. Y Jesús, en ese momento supremo, dice, tengo sed. En el Evangelio de San Juan es una expresión del agua, del Espíritu Santo. Recordad cuando Jesús con la samaritana, dame de beber, pero como tú me pides, el que bebe de ese agua tendrá sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Lo dice Jesús a la samaritana, capítulo 4 de San Juan, pero lo dice en el capítulo 5, el que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. De sus entrañas brotarán torrentes de agua viva. Y añade el evangelista, esto lo decía del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyeran en él. En el Evangelio de San Juan, por tanto, el Espíritu Santo se expresa con el agua samaritana, el día de la fiesta del agua. Y Jesús en la cruz dice, tengo sed. Está como gritando, Padre, envía el Espíritu Santo, que sea el que queme el corazón de Cristo, abrasado de amor en su ofrenda al Padre. Pero ese amor es el Espíritu Santo, que ha venido del cielo. Por tanto, la ofrenda de Cristo en la cruz es una ofrenda agradable a Dios Padre en virtud del Espíritu Santo. En la Eucaristía, por 2 veces, se pide el Espíritu Santo. Ven. Que venga este Espíritu sobre el pan y el vino para convertirlos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se dice después de la consagración que este mismo Espíritu nos transforme en ofrenda permanente a todos los fieles. Es el Espíritu Santo el que hace en nosotros estas maravillas continuamente de transformarnos en cristianos. La palabra cristiano significa ungido. La palabra Cristo significa ungido. En español, en griego Cristo y en hebreo Mesías. Pero son sinónimos. Los cristianos son los ungidos por el Espíritu Santo que Jesucristo ha enviado, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que lo va a resucitar a Jesucristo. Ese cadáver revive a una vida nueva por la acción del Espíritu Santo, que es el que en nosotros, el Espíritu Santo, infunde la nueva vida. Ya en el bautismo, después nos va llevando por caminos de evangelización, etc., ¿no? Eso se ve también en los Hechos de los Apóstoles. San Lucas sus obras son 2 volúmenes. El primero es el Evangelio, el segundo son los Hechos de los Apóstoles. Y en uno y en otro describe la acción del Espíritu Santo sobre Jesucristo y sobre la Iglesia. Leer los Hechos de los Apóstoles es ver lo que el Espíritu Santo ha hecho con aquella primera comunidad. La ha ido conduciendo por los caminos del Evangelio. El Espíritu Santo viene en Pentecostés y llena con su gracia y con su amor toda la Iglesia, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que va a conducir a la comunidad por los caminos de la evangelización, la nueva comunidad.
Fijaos que ahí hay un dato importante. La primera comunidad se reúne en el cenáculo, va al templo, ha recibido de Jesucristo el mandato misionero, id y predicad, anunciad a todos el Evangelio. Pero los apóstoles están allí a gustito, ¿no? Jerusalén, en la comunidad propia. Y viene Herodes, que los pincha, mata a Esteban, a Santiago y a otros. La comunidad se tiene que dispersar. Y lo que parece una dificultad, dice uno, pues con esto acaba la comunidad. ¡Jeva! Aquella fue la ocasión con la cual la comunidad se hizo misionera. Luego, lo que a nosotros nos parece una dificultad, en el plan de Dios, es una circunstancia para la misión. Eso lo hace el Espíritu Santo continuamente, a lo largo de la historia. Por ejemplo, en los mártires. Cuando uno estudia los casos, y me toca hacerlo de vez en cuando, de los mártires, hay que ver, pero cuánto tormento, pero cuánto odio, pero cuánto dolor. Pues ahí el Espíritu Santo lo transforma en el máximo testimonio del amor. En el martirio, que es la máxima expresión del odio, triunfa el amor. El amor es más grande que el odio. Y en tantas circunstancias de la vida consideramos una dificultad. Ay, en esta época de secularización, de alejamiento de Dios, ¿a dónde vamos? Sálvanos, Señor, que perecemos. Y nos abre las puertas de una nueva evangelización por todo el mundo. Jesucristo, dándonos el Espíritu Santo, nos abre nuevas oportunidades para la evangelización. Y hemos de entenderlo así. No es que estamos ahora en baja de menos y en retirada. No. Hay nuevas dificultades y hay nuevas oportunidades. Y por tanto hay un nuevo Pentecostés en toda la humanidad. Es verdad que en Europa estamos menos natalidad, menos religiosidad, menos frecuencia de sacramentos, menos... Esto es así. Pero en el mundo entero hay un crecimiento. África está que se desborda. Y Asia está pletórica. Y vendrán a evangelizarnos. Pues muy bien. Una Europa cómoda que ha buscado su egoísmo y su interés, que no ha sido capaz de transmitir la vida a la generación siguiente, pues recibe misioneros de Asia, de África, de América, donde sea, para su nueva evangelización. Antes lo ha hecho Europa, mandando evangelizadores al mundo entero. Bueno, pues ahora vendrán de donde sea. El Espíritu Santo convierte las dificultades en nuevas oportunidades. Esto es importante. Y este Espíritu Santo se nos ha dado. Nadie nos lo puede quitar. Y es el que en nosotros, a nivel personal, en cada uno, realiza la obra de la santificación. Él es el autor de la gracia en nosotros. Vivir en gracia de Dios es vivir en amistad con Jesucristo por el Espíritu Santo. La vida cristiana ya no es algo que yo imito por fuera. Ahí está Jesucristo, crucificado, resucitado, y yo lo imito en las virtudes. No. La vida cristiana es recibir el Espíritu Santo, que si no se lo impido, Él llevará a plenitud la obra de la gracia, la obra de la santidad. El impulso del Espíritu Santo es mucho más fuerte que todos nuestros vicios, pecados, negativas. Luego podemos vivir, como no, la vida cristiana con un optimismo moderado porque somos débiles y hemos de temernos a nosotros mismos, pero con un optimismo fundado. Ha resucitado Jesucristo y ha fundido el Espíritu Santo sobre su Iglesia, sobre cada uno de nosotros. Por eso Él es autor de la gracia.
y del desarrollo de las virtudes. Cuando nace un niño, todos esperamos que se desarrolle normal, y así es en casi la totalidad. Hay casos excepcionales que hay que cuidar, etcétera, ¿no? Normalmente un niño que parece como minúsculo llega a ser un hombre y se desarrolla todo, el cuerpo, los órganos, los músculos, los huesos, todo. Pues eso es la vida cristiana. Dios no nos ha pensado en ser enanos en la vida espiritual, sino que nos ha dado el Espíritu Santo para que se desarrolle y lleguemos a la plenitud de la santidad. Pero el autor principal va a ser el Espíritu Santo. Y debemos ser conscientes para pedírselo continuamente. Ven, Espíritu Santo, y transforma mi vida. Convierte esta circunstancia en una nueva oportunidad. Ayúdame a crecer en esta virtud, en la otra, en las que veamos que necesitamos crecer. Y luego Él lo está haciendo todo. Sí, pues a un niño o a un adolescente se le alimenta en tales o cuales cosas especialmente, pero crece en virtud de su propia energía. Pues lo mismo en la vida espiritual, crece en virtud de su propio dinamismo. Y ese dinamismo es el Espíritu Santo en nuestras almas. Es importante darnos cuenta de esto, porque a veces vemos a Jesús lejos, queremos imitarle a base de esfuerzos nuestros. Déjate inundar por el Espíritu Santo, colabora en todo lo que tengas que colaborar, quitando las malas hierbas, haciendo tuya esa acción del Espíritu Santo que quiere hacer en ti lo que ha hecho en Jesucristo. Quiere llevarte a la plenitud. El Espíritu Santo quiere llevarnos a la santidad plena y lo hará con cada uno de nosotros. Esta es una esperanza enorme para nosotros y para los demás. Dios no retira esta propuesta que nos hace esperar, porque nos ha dado el Espíritu Santo, que no es cualquier cosa. Es mucho más fuerte la energía del Espíritu Santo en nuestras almas que la energía vital que a un niño le hace crecer hasta la adultez. Esto es todo un proceso biológico, normal. Pero es que el otro es un proceso espiritual, normal. ¿Cómo no vamos a aspirar a la santidad? Si nos lo ha prometido Dios y nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado los sacramentos y nos ha dado la Iglesia y la intercesión de la Virgen María, todavía tenemos lugar para la duda. Ay, pues no sé hasta dónde llegaremos. A nadie se le ocurre pensar eso de un niño. Se quedará canijo. No, en principio piensa uno que crecerá. Y si hay cualquier síntoma de que no crece adecuadamente, enseguida vamos al médico, o al pediatra, o al que sea, ¿no? Cuando ya va siendo mayor. Porque esperamos todos que llegue al desarrollo pleno y a la madurez de todo su cuerpo y de toda su alma, es decir, de toda su psicología, ¿no? Pues ¿cómo no vamos a esperar la santidad en cada uno de nosotros y en cada una de las personas con las que tratamos? No solo está llamado a la santidad como un ideal, que vete tú a saber si se cumplirá. No, es que la voluntad de Dios es que seáis santos, dice San Pablo en la carta a los Efesios. Y está claro que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para llegar a esta plenitud de vida. El Espíritu Santo es el autor, silencioso, discreto, humilde, pero potentísimo. Es que tengo tales dificultades, es que tengo tales tentaciones, que tengo tales vicios, es que tengo tales carencias, pero tienes el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que, gracias, te quiere llevar a la plenitud de la vida. Pídelo. Acabamos de celebrar Pentecostés, pero es todos los días del año. Ven, Espíritu Santo, y transforma mi vida. Y haz de mi vida, pues eso, lo que tú quieres hacer. Los dones del Espíritu Santo
Yo se lo recuerdo a los que se confirman: el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de piedad, el don de temor de Dios, que están funcionando en nuestra vida continuamente. Y junto a los dones, los frutos del Espíritu Santo. San Pablo los enumera en la carta a los Gálatas 5:22. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Es todo un organismo. Es verdad que en el organismo natural uno no sabe dónde están los riñones y sin embargo funcionan. Hay de él el día que empieza a decir: me duelen los riñones, malo. Antes no sabía dónde estaban. Pues igual, en el organismo de la vida espiritual todo va funcionando. No tenemos por qué estar diciendo: ahora es el don de sabiduría, ahora es el don de fortaleza. Estoy funcionando con todos los dones y con todos los frutos del Espíritu Santo. Pero está funcionando. Es importante caer en la cuenta de esta relación personal con esta persona divina, que es el Espíritu Santo, que vive en nuestras almas, que es el alma de la Iglesia, que es el que en todos los sacramentos se nos comunica. El sacramento del matrimonio ha convertido a este varón en esposo, a esta mujer en esposa. Él de ella de él. Pero ha sido una acción del Espíritu Santo. ¿Pero quién eras tú? No es que me gusta esta mujer o me gusta este varón, no solo. El Espíritu Santo ha transformado tu persona y la ha convertido en esposo, esposa. Como el Espíritu Santo transforma el pan y lo convierte en el cuerpo de Cristo. A ti te ha convertido en esposo, esposa. ¿Te parece poco? Yo soy para mi marido, mi mujer. Pero ya no solo corporalmente, sino vitalmente, en todos los aspectos de la vida. Y esa es una acción del Espíritu Santo. Si vais a una boda, pasa que en la boda todo el mundo está pendiente de la Pamela, ¿no? Pero si está pendiente de lo que se está celebrando, se dará cuenta que el Espíritu Santo sale continuamente. Y en la oración esa preciosa, que os recomiendo a los esposos que la volváis a leer, porque es muy bonita, la oración de la consagración de los esposos, la bendición de los esposos. Pues ahí se pide que el Espíritu Santo convierta a este en esposo de esta y a esta en esposo, esposa de este, que son signo de Cristo, esposo el uno para el otro. Pero eso es una acción del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo llevará a plenitud nuestra vida cristiana, la vida espiritual, la vida de santidad. No podemos conformarnos con menos. Tú has nacido para ser santa, para ser santo, en plenitud, nada de en mínimos, en plenitud. Lo mismo que se piensa de cualquier persona cuando nace y crece, pues que llegue a la plenitud. Pues en la vida espiritual, Dios nos ha hecho sus hijos para que lleguemos a la plenitud. Y la plenitud de la vida de Dios en nosotros es la santidad. ¿Pero cómo va a ser esto? Así preguntó María. Y le respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el Espíritu Santo va a hacer esta obra. Es importante que lo creas. Es importante que lo esperes. Es importante que lo pidas. Es importante que en la vida estés abierto continuamente, abierta a esta acción de Dios que quiere llevarte a la plenitud de la vida cristiana. Bien, pues estos días ha sido para esto, para revolver en nuestro corazón este alto destino de nuestra vida. No podemos conformarnos con el diario vivir simplemente. En nosotros, en cada uno de nosotros, hay una provocación, una llamada.
una vocación de Dios, que seáis santos. Y por eso hemos contemplado el amor de Dios Padre, que nos perdona en su Hijo Jesucristo, que se nos ha dado como ayuda adecuada en nuestra vida, que nos ha amado hasta el extremo y que ha vencido la muerte y el pecado en la resurrección. Que venga este Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos haga miembros activos en su Iglesia de esta evangelización que se transmite por testimonio. Lo que Dios ha hecho en mí, lo quiere hacer en ti. Respeto los tiempos, los momentos de Dios, la hora de Dios, pero estoy convencido de que Dios quiere que sea santo, que sea santa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.